pantalla. Vamos a ir a Apocalipsis 16, 13. Porque allí aparece lo que para muchos sería algo extraño si no tuviese una explicación o tuviese esto que está como encriptado, si no tuviese la explicación que la misma Biblia da en el versículo siguiente. Porque dice Apocalipsis 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Gracias. Y entonces en el versículo que sigue, versículo 14, está la explicación. Porque si nos quedáramos allí, posiblemente alguno preguntaría, pero ¿qué es esto? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y qué significa? Pero la misma Biblia, como es su propio intérprete, en el versículo que sigue, nos da la respuesta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La iglesia tiene un triple mensaje para este tiempo, Apocalipsis 14, para dar al mundo. Y el enemigo, como casi siempre imita todo lo que Dios hace, pero para el mal, tiene también un mensaje triple, al igual que Dios manda a la iglesia a predicar un triple mensaje. Ahora, la iglesia predica el mensaje basado en un así dice Jehová. ¿Sí? En un así dice Jehová. Pero fíjense que en el versículo 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ellos no tienen verdad bíblica. Ellos no pueden decir, Jehová dice así, porque ellos no se basan en la palabra de Dios, ni siquiera honran a Dios. Entonces tienen que hacer señales y milagros mentirosos para hacer perder a la gente. La iglesia tiene la comisión de predicar el evangelio y predicar este triple mensaje que está en Apocalipsis 14, y vamos allá para refrescarlo un poquito. 14:6. Y vemos que hay un contraste. El diablo tiene sus mensajeros y Dios tiene sus mensajeros. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel le manda al mundo y nos manda a nosotros también, porque estamos dentro del mundo, a adorar ¿a quién? A Dios, quien fue el creador. ¿Y qué señal dejó Dios como creador? El sábado. ¿Sí? El sábado es el día que Dios, después de haber terminado toda la creación, lo santificó y lo bendijo para la adoración. El segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del cádiz de Dios, que ha sido vaciado puro
en el cádiz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dios te presenta dos caminos. Le presenta al mundo dos caminos. ¿Qué va a elegir el mundo? Si seguir a Dios o seguir, en este caso, a Babilonia, que aquí lo vamos a ver. Bueno, no funciona. Es lógico que no funcione. ¿Sí? Oh. No, igual lo tengo aquí, lo voy a dar desde aquí. Vemos que tenemos dos mensajes. Un mensaje que va a los reyes de la tierra con señales. No hay palabra de Dios porque no representan a Dios y no pueden tener palabra de Dios. Y el otro mensaje es el triple mensaje angélico que la iglesia es la que tiene que predicar. Ellos van con señales y milagros y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay una así dice Jehová. Entonces tienen que engañar al mundo con milagros. Milagros mentirosos, porque no son milagros para que esos milagros te acerquen a Dios. Son milagros para que tú te pierdas. El mensaje distintivo que tiene la iglesia en Apocalipsis 14:12 dice de que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi pregunta es, iglesia, ¿tú guardas los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús? Porque este es el mensaje distintivo de la iglesia final. Son las dos características que la iglesia tiene que tener. Si no lo tenemos, entonces todavía tenemos tiempo de poder prepararnos y poder ser de esos hijos de Dios que no solo tengamos la paciencia de los santos, sino que guardemos los mandamientos de Dios y tengamos la fe de Jesús. Fíjense que el versículo dice la fe de Jesús, no la fe en Jesús. Porque la fe en Jesús es una cosa, pero la fe de Jesús, la fe que Jesús tuvo para soportar en el Getsemaní y en su vida, pero el momento más crucial fue en el Getsemaní y en la cruz. Ese tipo de fe es la que el pueblo tiene que tener. Y a veces por cosas pequeñas nos estamos quejando y estamos llorando por cosas pequeñas. Imagínense, por una tribulación o una tormenta grande que vaya a venir en el mundo más adelante. Dice el libro La Educación Cristiana, y esto es un mensaje para las instituciones, pero dentro tiene un mensaje también para nosotros, para su iglesia. Dice, los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventista del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para el éxito a nuestras instituciones. Esto del libro de educación está hablando de las instituciones, pero esto lo podemos tomar porque hoy en día dentro de nuestra iglesia hay gente que está empujando a la iglesia a que predique otra cosa. Que no se predique el mensaje de los tres ángeles. Que no se trate de desenmascarar a Satanás,
que es el que está atrás de todo esto que está pasando. Y es triste, porque aquí dice que los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia. ¿Para qué? Para que tú te parezcas uno más del montón. Para que tú no te parezcas un adventista del séptimo día. Para cuando la gente te vea igual que cualquiera. Y debería haber una diferencia en nuestro carácter para que nos vieran diferentes a los demás. Y esa diferencia es Cristo viviendo en nuestra vida. Porque si Cristo vive en nuestra vida, nosotros vamos a reflejar a Cristo. Y eso no lo van a poder atenuar. No van a poder apagar ese tipo de mensaje. Tal vez podrán apagar un mensaje que se ha hablado y te diga, no, tú no puedes, ya no puedes usar internet, ya no puedes ir a la iglesia, ya no puedes predicar desde el púlpito. Tal vez puedan hacer eso, pero lo que no pueden acallar es el testimonio que tú puedes dar si tú tienes a Cristo. Dice la siguiente cita en el libro de la Educación Cristiana, página 105, 1. Pero este no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarse de nuestra fe. El estandarte distintivo, descrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debe flamear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. O sea, si alguien tú escuchas de tu propia iglesia o de otra iglesia adventista, que lo que él está haciendo es que, no, hermano, no sea exagerado, eso ya no hay que predicarlo. Tranquilo, o sea. ¿Tú qué tienes que hacer? No bajar la bandera. Elena, ¿qué dice? Hay que subir la bandera. El estandarte siempre tiene que estar como estaba en las batallas. Ustedes recuerdan, o lo han visto en las películas, que iba el abanderado y mientras esa bandera estuviese en alto, todavía el ejército estaba peleando. Pero cuando el estandarte caía, ¿qué pasaba? Caía todo el ejército. No es hora que la iglesia baje la bandera. Al contrario, es hora que la iglesia levante la bandera. Eso es lo que está esperando Cristo. Por eso digo que nosotros tenemos que prepararnos. Si no tengo el valor ahora, bueno, si me falta valor, tengo que pedírselo a Dios. Cualquier cosa que me falte a mí, sea fe, sea valor. Señor, no puedo orar. Señor, no me gusta leer tu palabra. Pídeselo a Dios y Él puede hacer el milagro de lo que no te gusta hacer, se haga un hábito en tu vida. Yo cuando era joven a mí no me gustaba leer. Yo cuanto más lejos de los libros estaba, para mí era mejor. Pero sabía, por una experiencia, porque yo me alejé de la iglesia un tiempo, y la culpa fue haber abandonado la oración y haber dejado de leer la palabra de Dios. Y el Señor me ayudó. A alguien que no le gustaba leer, ahora le gusta leer. Claro, ahora tengo el otro problema. Cuando podía leer tenía mis ojos bien. ¿Y ahora qué pasa? Tengo que usar estos. Pero no importa. El Señor hizo un milagro y cambió algo que no me gustaba hacer por algo que ahora necesito hacer sí o sí. Si no, no podría estar parado aquí. ¿Sí? O sea, para testificar de lo que Dios ha dejado en su palabra. Dice el versículo de Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tú eres la sal. ¿Qué hace la sal en la comida? Le da sabor. Cristo te está diciendo, tú eres la persona que le puede dar sabor a este mundo.
Y créelo porque Cristo lo dijo. Si lo dijera yo, o sea, no me creas a mí. Pero Cristo fue el que lo dijo. Cristo dijo que nosotros podemos ser la sal de la tierra. Nosotros podemos darle sabor en el lugar que nos encontremos a la vida de las personas. Y esto es un milagro de Jesucristo. Ahora también dice que nosotros somos, ¿qué? Luz. Y tiene sentido, porque claro, obviamente la luz mayor es Jesús. Pero este mundo se está poniendo cada vez más oscuro y alguien lo tiene que alumbrar. ¿Y a quién piensas que Jesús va a utilizar para alumbrar la oscuridad de este mundo? Ahora, yo te voy a decir, no es fácil ser la sal y no es fácil ser la luz, porque de nosotros eso no sale. Naturalmente no sale, como no salía de mí naturalmente ir a agarrar un libro o agarrar la Biblia y leer. Eso no salía naturalmente de mí. Pero Dios puede hacer el milagro para que nosotros podamos ser sal y podamos ser luz. Y más que nunca, este mundo necesita que nosotros comencemos a brillar. No vaya a ser cosa que pudiendo ser luz, nuestra lámpara se apague y ya no brille más. Ojo. Jesús nos está dando una oportunidad grande en esta batalla, en este conflicto de los siglos contra el mal. Nos está dando la oportunidad de ser luz, de alumbrar a las personas, de sazonar su vida, de darle sentido a la vida de las personas. ¿Y dónde está el sentido de la vida de las personas? Aquí está, en su palabra. Pero se la tenemos que mostrar nosotros. Dice, el universo entero mira con interés indecible para ver el fin de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Todo cristiano ha de ser una luz, no escondida debajo del almud de una cama, sino colocada en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Mi pregunta es, ¿tú eres cristiano? ¿Tú sigues a Cristo? Entonces, ¿qué tienes que ser? ¿Por qué será que hay que ser luz? ¿Será que afuera está oscuro? Y cada vez está más oscuro. Este mundo se está oscureciendo feo. Y Dios nos ha dado el privilegio, a ti y a mí, que podemos ser luz. Le podemos dar sentido compartiéndole a Cristo a la vida de las personas. Le podemos dar esa sal, ese sabor que las personas no tienen. Vamos a repasar y a describir esta triple alianza. El primero que aparece allí, a ver si puedes, ahí está, el gran dragón. Según la Biblia, ¿quién es el gran dragón? Satanás. Lo describe como, Apocalipsis 12, la serpiente antigua. Me suena esa historia de serpiente. ¿Dónde había una serpiente? Vamos al Edén. ¿Qué pasó allá en el Edén? Génesis 2, 16, 17. ¿Lo tienen? Yo, fíjense cómo son los nervios que todavía no se me fueron. Estoy buscando en la Biblia, pero tengo el versículo aquí. Ustedes no me miren a mí, porque van a ver a alguien nervioso aquí. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Eso fue lo que Dios le dijo, ¿sí?, al hombre, a Adán y a Eva. Génesis 3:4. Fíjense en esa imagen.
Porque esa imagen es lo que el mundo cree hoy, cuando uno se muere. Satanás le dijo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. ¿A quién le creyó Eva? ¿Es triste? ¿Podrá ser posible que ahora nosotros en el día de hoy le hagamos más caso a la serpiente que a Dios? ¿Será posible? Y yo digo, pero ¿por qué puede ocurrir eso? ¿Qué cree la gente hoy? Tú te mueres o te vas al cielo, al infierno, al purgatorio, al limbo y no sé a qué tantos otros lugares. Menos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde vas cuando mueres? Al hoyo, dirían algunos. Pero ahí tú te quedas hasta que Cristo venga. No nos vamos para ningún lado. Esto, vuelvo a aclarar, la enseñanza bíblica, el Señor dice eso. Pero recuerden que Satanás le dijo a Eva, no morirás. Entonces hoy la gente habla con los muertos, hace venir a los muertos, como lo hizo Saúl, que lo engañaron porque Samuel no era. Y la gente cree que puede hablar con los muertos. Mi pregunta es, ¿está engañada la gente según la palabra de Dios? Sí está engañada. ¿Quién les puede mostrar la verdad? ¿Quién puede ser luz para esa gente? Nosotros. Pero mientras no hablemos y sigamos callados, esa gente nunca va a saber la verdad. Y así nace el espiritismo. Porque la religión del diablo, de Satanás, es el espiritismo. Dice y clamó, Apocalipsis 18:2, fíjese lo que va a pasar, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda hable inmunda y aborrecible. ¿Qué va a pasar con Babilonia? Que Babilonia es todo, si podríamos decir, todo aquel que ha desechado las verdades bíblicas que Dios ha enseñado. Y se deja llevar por espiritismo y por qué más, la tradición. Y menosprecia a los cristianos cuando le va a llevar la palabra de Dios y dice, no me interesa. O después, en otro momento. Algunos dicen, no, soy muy joven para estas cosas de Dios y estar estudiando la Biblia. No, más adelante. Entonces la gente se maneja y anda caminando en la vida creyendo que todo lo que ve y todo lo que le dicen es verdad, cuando es mentira. Yo he visto en las redes sociales a hermanos adventistas, cuando se muere un familiar, decir que Dios lo tenga en su santa gloria. O Dios tiene un angelito más a su lado. Adventistas del séptimo día. Mi pregunta es, ¿Dios nos ha dado luz o vivimos en tiniebla? O sea, creo, para no menospreciar a los demás, pero la luz que nos ha dado Dios a nosotros es muy superior a la luz que tienen los demás. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Es más, nosotros cuando tenemos que hablar, no hablamos para predicar la palabra. Pero cuando hay un chisme,
Cuando hay un chisme que ni siquiera sabemos si es verdad y lastimamos a las personas por repetir lo que escuchamos y no es verdad, ahí sí somos rápidos para hablar. Pero para predicar la palabra de Dios, calladito. Y no se ven bonitos. Que así dice el dicho, ¿no? Calladito te ve más bonito. Pero el cristiano calladito, sin predicar la palabra de Dios, no se ve bonito. ¿Tenemos que prepararnos? Tenemos que prepararnos. Vamos a la otra. La primera bestia que aparece en Apocalipsis 13. Y el aporte que hizo el dragón, Satanás, fue el espiritismo. Y ahí tenemos a la primera bestia, que es el papado, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y otros adjetivos más que tiene, que la palabra de Dios dice. ¿Cuál fue el aporte de esta primera bestia a este conflicto? ¿Qué dice ahí la pregunta? Porque es una pregunta. ¿Cambió la ley de Dios? Bueno, alguien la tiene que haber cambiado. ¿Sí? Porque no se guarda la ley de Dios. Se enseña otra cosa. Ahora, ese cambio tiene que haber venido de alguien. Fíjense. Daniel 7:25, que es la lámina que sigue, y Daniel, y fíjense, muchísimo tiempo antes, Dios inspiró a Daniel para que Daniel dijera estas palabras, cuando todavía este sistema no existía. Daniel dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Mi pregunta es, ¿sucedió esto en la Edad Media? ¿Fue perseguido el pueblo de Dios? ¿Casi aniquilado de la tierra? Este mismo poder que trató de borrar de la tierra al pueblo de Dios es el que cambió la ley. Dice, Apocalipsis 13 dice, 13:2, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién era el dragón? El diablo le dio su trono y su poder. Por eso tú ves que esa iglesia tiene poder. ¿Por qué tiene poder? ¿Quién se lo dio? ¿Dios? Ahora, ¿te das cuenta por qué nosotros necesitamos prepararnos? Porque nosotros no podemos luchar con nuestras fuerzas, con un poder que tiene casi a todo el mundo a sus pies. Un pequeño remanente, y pidámosle a Dios estar dentro del pequeño remanente. Porque la iglesia va a ser zarandeada feo. Y el que crea que está firme, ojo que no caiga, dice el apóstol. Nunca tengas esa soberbia de decir, no, a mí no me va a pasar. Esto le pasa a otros. A mí no me pasa. Ojo. Hay plena seguridad en Jesús. Es en el único lugar donde hay plena seguridad de salvación. Fuera de Jesús estamos completamente desarmados. Dice el versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Si este poder religioso estuviese del lado de Dios, como dice que está, no podría blasfemar contra Dios. No podría hablar mal de su tabernáculo. Y no podría hablar mal de los que están en el cielo. Porque ¿quién habita en el cielo? Los ángeles y Dios. El trono de Dios está en el cielo. O sea, ¿contra quién habla estas cosas?
pero dice ser un poder religioso. Dice, tú de la boca para afuera puedes decir lo que quieras, pero tus hechos demuestran lo contrario. Y nosotros nos tenemos que preparar. La tormenta viene. Mira, si crees que viene la tormenta o no, ese va a ser tu problema. Porque si la tormenta no viene, van a decir, qué charlatanes, dijeron que iba a pasar esto y al final no pasó. Pero si la tormenta viene y te habían avisado para que tú te prepares y no te preparaste, ¿quién va a tener la culpa? Y ojo que la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos que nos tenemos que preparar. Pero también nosotros, el diablo está haciendo su trabajo y distrayéndonos para que nosotros andemos en otras cosas y no nos preparemos para el conflicto que viene y tenemos adelante. Dice este libro de Kilgallen and Weather, Life, la vida en Cristo, Instrucciones en la fe católica, página 243. Esto es de un libro católico. Dice, ¿por qué cambió la iglesia el día del Señor, del sábado al domingo? Y la iglesia dice, usando el poder de atar y desatar que Cristo le confirió al Papa. ¿Cristo le confirió al Papa eso? ¿A quién esas palabras, a quién fueron dichas? A Pedro. Y Pedro no era papa, hasta lo que yo sé, Pedro no era papa. ¿O ustedes tienen otra información? No era papa Pedro. Pero, como la iglesia se maneja con tradición, y cuando tú dices una mentira y la repites, y pasas siglos repitiéndola, parece que es verdad, pero no es verdad. Pedro no lo dijo. Jesús no se lo dijo al Papa. Dice aquí, usando el poder de atar y desatar que Cristo le confirió al Papa, cambió el día del Señor del sábado al domingo. ¿Lo autorizó Dios? ¿Lo hizo por qué? Se le dio la gana. Miren, para probar que nosotros somos la iglesia verdadera y tenemos poder, vamos a cambiar el sábado que instituyó el Señor, porque el sábado no es judío. ¿O había algún judío en el Edén? Adán era judío. ¿Y entonces por qué dicen que el sábado es judío? Tradición. Mentiras. Para alejar al mundo de Dios. Para que aquel que quiere estudiar la palabra de Dios le digan que la tradición dice esto, no le hagas caso a esos charlatanes que andan enseñando la Biblia por ahí y enseñan cualquier cosa. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios instituyó día de adoración el sábado. Y en el Edén, porque ni Adán ni Eva eran judíos. No existían los judíos. Otro libro que sigue dice Carta de la oficina del cardenal James Gibbons por medio de su canciller Thomas en noviembre 11 de 1895. Claro que la Iglesia Católica reclama que el cambio fue suyo. Este acto constituye una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad sobre asuntos religiosos. Nosotros lo cambiamos porque tenemos el poder en el mundo. Punto. Tienen razón, porque el poder se lo dio el diablo. Y la autoridad para decir esas palabras se la dio el diablo. Porque el diablo no se enteró todavía que en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucitó, Él perdió el poder sobre el mundo.
Él se olvidó de eso. Él tiene amnesia. Cristo le quitó el poder al diablo. ¿Qué poder le pudo haber dado a este poder religioso? ¿Qué autoridad? Pero sabemos que es un mentiroso. Y eso le ha ido funcionando y le funciona aún hoy. Vamos a saltear esto porque es ¿cómo se llama? Donde tienen el catecismo. Ahí había unas fotos donde están los mandamientos que han sido cambiados, los que han sido quitados, y el que acomodaron ahí para que no faltara uno, que fue el último, el último, lo partieron en dos porque, claro, al borrar un mandamiento, no puedes decir que la ley de Dios tiene 9. Ahora, ellos no se basan, de todas maneras, por más de haber hecho este cambio, ellos no se basan en la palabra de Dios. Son las tradiciones de la iglesia las que mandan en esa iglesia. La gente no le hace caso a la palabra de Dios. ¿Los católicos tienen Biblia? ¿Igual a la tuya y a la mía? ¿O tienen una diferente que yo no sé? Sí. Pero sacando esos libros, el resto dice lo mismo que la tuya y que la mía. Y en la Biblia de ellos también dice sábado. Y si van al Génesis, también dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Pero la iglesia no se maneja con la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para ti y para mí, pero no para ellos. Vamos al otro, y ya estamos terminando. La imagen de la bestia, que vendría a ser el falso profeta o el protestantismo apóstata, y no cualquier tipo de protestantismo apóstata, sino que el protestantismo de los Estados Unidos de América. Porque ¿qué va a aportar este falso profeta en este conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás? ¿Qué es lo que va a aportar en el final? Fíjense, Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estos 2 cuernos que se asemejan a un cordero ¿se acuerdan cuando Cristo les dijo, lo tentaron diciéndole, tenemos que pagarle a César, sí o no? Si Dios decía que había que pagarle a César, y Jesús decía que había que pagarle a César, los judíos se le iban a venir encima. Ahora, si le decía a los judíos que no había que pagarle a César, ¿qué iba a pasar con Roma? Se le iba a venir los romanos encima. Y Dios y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Por eso tú y yo hoy pagamos impuestos al gobierno. Esa es la parte que le toca a César. No pagues los impuestos y vamos a ver cómo te va. Pero no te olvides que tú tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Porque a veces nosotros, no, yo a César le pago todo. Con César no tengo ningún problema. Estoy al día con César. Pero con Dios, Él nos ama. Ahora, es una cosa de no creer, porque ¿quién puede negar que Dios nos ama? Tú te portes bien o te portes mal, Dios te ama. O te portas mal y manda un rayo y... Hay un tiempo de juicio. Pero si Dios no nos amara, ¿estaríamos algunos de nosotros aquí? ¿Sería posible que alguno de nosotros estuviésemos aquí hoy si Dios no nos amara? ¿Cuántas veces nos portamos mal nosotros?
No levante la mano. ¿Y qué? ¿Dejó de amarte Dios porque te equivocaste? ¿Dejó de amarte Dios porque hiciste algo que no debías? No. Al contrario, cuando tú te alejas, es cuando más Dios te busca porque te ama para que vuelvas. Eso es lo que hace Dios. No son excusas para no servir a Dios. Ahora, este poder dice, entre una de sus características, habla como dragón. ¿Cómo habla como dragón un gobierno? Por medio de sus leyes. Cuando un gobierno comienza a poner leyes opresoras que quitan la libertad de conciencia de las personas, eso es estar hablando como dragón. Porque si hay alguien que quiere verte lo más abajo posible y destruido, es Satanás. Dice que hace descender grandes señales, y hoy dijimos en el capítulo 14, que estos demonios ranas iban a los reyes de la tierra haciendo señales, ¿sí? No la palabra de Dios, porque ellos no cumplen la palabra de Dios. Ellos están lejos de la palabra de Dios. Y este sistema dice que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué profeta hay que hizo descender fuego del cielo? ¿Era de Dios Elías? Y sí, se lo llevó. Así que hay esperanza para nosotros si estamos con Él. Si tú estás con Él, te va a llevar. Y no muerto. Bueno, muerto, no podemos ir muerto. Vivo. Porque hay otro también que se llevó, que era tan amigo de Él, que un día caminando, estaban más cerca del cielo que aquí, y dijo, ya que estamos tan cerca, vente. Pero ¿se dan cuenta cómo trabaja Dios? Dios es fiel a sí mismo. Dice aquí, también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, no está de parte de Dios, no predica la palabra de Dios porque se deja llevar por la tradición y por muchas otras cosas, pero dice que el fuego que ellos hacen descender del cielo es de Dios. Ojo que hacen milagros también, ¿eh? Sus iglesias se llenan porque supuestamente se curan ciegos, se levantan paralíticos, con el poder de Dios. Pero no confían en la palabra de Dios. Dicen que están de parte de Dios, pero transgreden sus mandamientos. Dicen que están de parte de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. ¿Están engañados? Sí. Porque ese es el trabajo del enemigo, el engaño. Vamos a saltear este capítulo, el de Elías. Y Apocalipsis 13, 14 es el versículo que leímos hoy temprano. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y sanó. El poder protestante de los Estados Unidos es el que le va a hacer la imagen, van a hacer ellos la imagen de la bestia. Porque la bestia es un poder político religioso.
y los protestantes, ya metidos en el gobierno de Trump con una oficina de la oración dentro de la Casa Blanca, están construyendo la imagen de la bestia. Para unirse lo religioso con lo político. Y Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo de Dios no tiene nada que ver con César, ni César tiene nada que ver con Dios. Pero hoy vemos a los protestantes unirse a este gobierno de Trump para apañar y empujar las leyes opresivas que Trump está haciendo, sobre todo contra los hispanos. Estamos cerca del fin. La tormenta se acerca. ¿Será que es tiempo de que me prepare hoy? ¿No mañana? Hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Yo no puedo saber si mañana voy a estar vivo. Dios me dio esa bendición hoy. Ayer ya pasó. No puedo cambiar lo que hice ayer. Dios me está dando la oportunidad hoy de poder cambiar las cosas que no he cambiado. Mañana no llegó todavía. Yo no puedo basarme en el futuro porque yo ni siquiera sé si voy a estar mañana. Termino con estos dos textos del Conflicto de los Siglos, página 645. Merced a los dos errores capitales, que es la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Este texto y muchos más de la profeta de Dios nos da la evidencia de que Dios tiene el control. Dios sabe todo desde el principio. Sabe lo que va a pasar. Tú y yo no podemos saber qué va a pasar, pero Dios sí. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, porque Ellen White era de aquí, de Estados Unidos, se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. No me creas a mí. Yo solo estoy leyendo y repitiendo lo que la palabra de Dios y lo que la profeta de Dios, inspirada por Dios, ha dicho. No me creas a mí. Pero nos queda poco tiempo. Hay que aprovechar el tiempo para prepararnos y estar listos para cuando Cristo venga. Dios bendiga su palabra.
se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y verá, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su gloria, su advenimiento. Oh pueblo de Dios, el solemne momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada, y otra con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada. Salid y luchar con la santa espada. Id a trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Lo creas o no, esté preparado o no, Él va a venir. Oremos. Gracias, eterno Padre. Gracias por tu palabra. Una vez más, tu palabra, esa luz, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y este mundo se está poniendo cada vez más oscuro. Te amamos y decimos esperarte. Te amamos y decimos que cumplimos tu voluntad. Y tenemos el anhelo grande de verte venir en gloria y de vivir por toda la eternidad. Pero lo cierto es que hay una realidad con la que nosotros chocamos todos los días. Con la actitud que tenemos hoy y de la forma que estamos viviendo hoy, tristemente no habrá ningún cielo para nosotros. Esta es la hora, Señor,
en que necesitamos que tu Santo toque nuestro corazón y haga en nuestro corazón lo que tenga que hacer, sin esperar nuestro consentimiento, porque nosotros, por nuestra naturaleza caída y debilitada por el pecado, siempre estamos rechazando tu palabra. Sabemos que estás a la puerta de nuestro corazón tocando y quieres entrar a nosotros y cenar con nosotros y que nosotros cenemos contigo. Pero chocamos con la cruda realidad. Transfórmanos, Señor. Queremos estar contigo. Queremos estar por toda la eternidad contigo. Queremos encontrarnos con nuestros amados que se adelantaron a nosotros. Pero si no hay una transformación real en nuestra vida, no habrá ninguna eternidad para nosotros. Y tenemos la esperanza porque tú eres el Dios de lo imposible, porque tú eres el único que puede hacer ese milagro en nuestro corazón, cambiarnos completamente y quitarnos este corazón de piedra que tenemos y ponernos un corazón de carne. Gracias, Señor, por tu palabra, porque todas estas cosas tú las anticipaste y todo esto lo mostraste para que nosotros no estuviésemos en desventaja, para que nosotros sepamos el tiempo profético en el cual nosotros estamos viviendo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, por favor. Te necesitamos desesperadamente. Bendice a cada uno de mis hermanos. No conozco sus necesidades, sus pruebas, sus luchas, sus sueños, los logros que quieren alcanzar. No los conozco, Señor, pero tú sí los conoces. Bendícelos, Señor, y que se cumpla en nosotros tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.